Bienvenidos a un nuevo podcast de los Caballeros del Zodíaco Saint Seiya. En esta ocasión les voy a contar una historia creada por mí con base en la serie que tanto amamos. Las imágenes son pocas y difusas, para que usen su imaginación y cada uno crea su personaje como lo desea. Estos capítulos son preparados para que solamente debas escuchar. Si te gusta, no olvides dejar tu like, comentar y si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Como prólogo, les quiero contar que esta historia por supuesto no es parte de la línea de Saint Seiya, pero tiene muchos elementos característicos de la serie. Además, no pertenece al espacio-tiempo del anime, sino que siempre pensé cómo encajaría mejor en un mundo más cercano al que vivimos y cómo explicamos ciertas cosas que la obra de Kurumada por ahí no lo explica. Por eso, este proyecto que titulo El Último Guerrero tiene por finalidad entretenerlos y darles una historia que les dé sabor a Saint Seiya. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. Vengo de muy lejos. Luego de mucho tiempo, por fin Umut se acerca a su objetivo. Un largo camino tuvo que afrontar para estar parado en ese sitio, pero esto es solo el comienzo de su trayecto, ya que los obstáculos seguían delante de él. En ese extraño lugar los forasteros no eran bienvenidos. Es más, los habitantes del lugar estaban sorprendidos que estuviera parado frente al camino hacia el templo. Definitivamente no era cualquier extraño. Parado frente al mismo recordaba todas las palabras de su tutor Osman y cuánta razón tenía. No estaba loco este viejo, pensaba. Aunque si hablamos de loco, loco era él, que parecía un mendigo bien alimentado, porque su pelo y barbas largas, acompañada de harapos que en algún momento fueron túnicas, lo hacían perder la juvenil apariencia que llevaba detrás. Aunque tan juvenil no era, por lo menos no delante de los chicos que se pararon frente a él para impedirle el paso. Umut conocía gracias a su tutor que en esta zona los jóvenes eran criados desde muy chiquitos para aprender el arte de la guerra, y solo algunos pocos elegidos tenían el don para obtener rangos más altos. Los demás terminarían sus vidas siendo soldados rasos o sirvientes, y todo se decidía a muy corta edad, una civilización muy arcaica para lo que es el mundo del 2020. Así, viendo a lo lejos al templo que creía imaginario y donde había escuchado 1000 historias sobre él, comenzaba su fatídica odisea. Uno de los mozalbetes le dijo: «Señor, no es bienvenido a este lugar, le sugiero por su vida que se retire». Tendría como mucho unos 12 años, y ante el hombre que le duplicaba y hasta un poco más la edad, se ponía en posición de guardia. «¿No usas armas?», fue la respuesta del barbudo. El joven no lo entendía, hablaba otro idioma. Umut se dio cuenta de que no había usado el lenguaje universal de los guerreros, el único que traspasaba cualquier lengua nativa. Así que pidiendo disculpas por su equivocación, usó esa lengua nuevamente para preguntar. «No, tenemos prohibido usarlas», le dijo el muchacho, quien se dio cuenta que no debía responder y se dejó llevar por sus impulsos. «Ya te dije que te largues», continuó. El extraño comenzó a reír, dejando perplejos a los 5 niños guardias. Y entonces, en un acto muy veloz, tomó del cuello levantando en el aire al vocero del grupo. «¿Y qué harás si no me voy?», le respondió en tono firme, duro y seco. El chico en el aire no podía hablar. Los demás salieron a su auxilio, y en una muestra de verdadera fuerza, Umut lo vuela por el aire sobre los demás jóvenes, tumbándolos como pinos de bowling. «Niños, no vine aquí por ustedes. Vayan a jugar con sus espaditas de madera a otro lado». Pero los jóvenes no se dejaron llevar por las palabras del extraño bravucón y fueron a su encuentro. Estos pequeños no eran iguales a cualquier niño de esa edad, eran fuertes y veloces. De sus cuerpos, brotes de energía emanaban pero tenuemente. Definitivamente eran aprendices de guerreros, pensó Umut. Y a pesar de la diferencia numérica, de esta condición especial en estos pequeños proyectos de guerreros, el forastero se quedó quieto y tranquilo, y empezó a caminar lentamente hacia ellos. «Esta ciudad no la vas a encontrar en los mapas, no existe para nadie. Nadie sabe que está ahí, no está en este plano. Deberás encontrar el lugar usando tu energía. Cada 21º día de cada mes, al salir el alba, los primeros rayos del sol te mostrarán el camino». El trayecto fue muy sinuoso, ya que necesitó varios 21º días y varios albas para encontrar la puerta, y aunque consiguió llegar al destino, abrir esa puerta fue también una cuestión complicada. Si algo había aprendido a lo largo de sus años, es que nada de lo que su tutor le pedía era sencillo. Estuvo muchas veces por rendirse y dejar de lado todo, pero le había hecho una promesa y para Umut una promesa era muy valiosa.
y dejándose llevar por el recuerdo, siguió su camino dejando a los niños desmayados en el piso. Las mujeres del lugar padecían el mismo destino que los niños, o se volvían guerreras, o eran sirvientas, granjeras y hasta procreadoras para repoblar el lugar. Pero según le había contado Osman, ellas tenían pocas posibilidades genéticas de ser guerreras, y se enlistaban para conseguir su promoción, queriendo evitar el cruel destino que les quedaban si eran rechazadas. Allí veía unas cuantas luchando, todas a cara limpia. Eran aspirantes, ya que se diferenciaban de las guerreras promovidas en que estas últimas portaban una máscara en sus rostros, tipo un antifaz, para que no mostraran su femineidad. Ellas eran guerreras y morirían siendo guerreras. El camino del guerrero es solitario. Aquel que intentara tener una relación afectiva era desafectado y castigado, incluso en algunos casos con la muerte. Por eso era muy común los encuentros a escondidas. Cuántas historias le contó el viejo. Para su pupilo hubiera sido bueno que estuviera en este lugar de nuevo. Y mientras seguía divagando, asombrado de que muchas cosas que había oído de pequeño como cuentos mágicos fueran realidad, no se percató que alguien lo esperaba más adelante. «Alto, forastero, no tienes permiso de estar aquí». Esta vez era un solo adolescente quien portaba una brillante armadura. «Yo, el guerrero de la constelación de Hidra, no te dejaré pasar». Ante esto, Umut lo miró con suma precisión y le dijo: «Si te derroto, ¿me prestarás ese casco? Prometo devolvértelo cuando termine mi misión». El joven guerrero se quedó sin habla, pero su confianza le hizo aceptar el desafío. Había sido el vencedor en más de 100 combates, pudo explotar sus dones y ser merecedor de la armadura que portaba hacía pocos días atrás. Pelear contra un mendigo sería muy fácil. El forastero se puso en guardia, recordando esas tardes de duro entrenamiento que le hicieron arder las manos, las rodillas, su cuerpo en general, por las palizas que recibía de parte de su tutor, un hombre muy inflexible cuando se trataba del combate. Pensaba que tenía dos facetas. Por un lado, siempre fue un padre cariñoso, aquel padre que la vida nunca le hizo conocer. Un hombre sabio, de experiencias vividas y gran narrador de historias. Y por el otro, era el instructor más frío y rudo que pudo haber conocido. No permitía las flaquezas, lo llevaba siempre al extremo y al lograrlo exigía más. Un gran guerrero. Él lo idolatraba, quería ser como él. Aún luego de que Osman le hubiera dicho que lo había superado, seguía sin creerle. Era una eminencia para él, era todo lo que la vida le había dado. Su vida giraba alrededor de los deseos de ese viejo loco que contaba historias que hoy, frente a sus propios ojos, se hicieron realidad. Y contento con su nuevo casco, nuevamente prosiguió su camino, no sin antes agradecerle al oponente caído por el préstamo obtenido, quien no pudo escucharlo debido a estar inconsciente. Y ya con tanta caminata, por fin estaba ante las escalinatas que se iban cerrando, dejando como único camino la entrada al primer templo. Umut fue caminando lentamente hasta que nuevamente se topó con 6 guerreros con armaduras. Estos nuevamente dieron la voz de alto y la advertencia de no pasar. Otra vez el mismo cuento, se repetía a sí mismo el vagabundo, quien les ofreció el mismo trato a cada uno de sus oponentes. Si ganaba, se quedaba con una pieza de sus armaduras. Los muchachos parecían interesados y muy confiados, pero como ya se habrán dado cuenta, su oponente no era cualquier extraño, por lo que a su primer rival, con un suave pero fuerte golpe en el cuello, lo dejó incapacitado de seguir. El segundo no se dejó atacar tan fácil y, demostrando su energía, atacó con su técnica especial, el ataque del delfín, un movimiento en forma de parábola donde los puños caían con la fuerza de una zambullida cetácea en el agua. Y a pesar de la espectacularidad exhibida, fue detenido inmediatamente de forma tan repentina que sus compañeros no comprendieron cómo no solo lo esquivó, sino cómo contraatacó de forma tan veloz. Quedaban 4 guerreros en pie. Eso le hizo acordar esa vez en el bar de Singapur, donde luego de días de escapar de sus captores, se dejó llevar por la bebida en ese antro, haciendo que perdiera un minuto su discreción y fuera interceptado por esos hombres quienes escondían sus rostros para no ser reconocidos. En ese lugar debía ser recatado, habían civiles, cámaras y demás artilugios tecnológicos que no debían registrar nada de lo que ocurriera allí, motivo por el que se fue acompañando a los señores. Esa vez sí que tuvo suerte, porque el baldío de al lado estaba desolado y fue suficiente 3 maniobras para dejar de lado a los oponentes y huir desesperadamente. Pero esta vez podía tranquilamente atacar sin temor a ser visto, por lo que su sonrisa se iluminaba mostrando parte de todo lo que sabía en el arte de los combates entre guerreros santos. Y así, con 6 objetos más en su poder, Umut se acercó a la entrada del primer templo. Osman le contaba acerca de los templos sagrados que había en la ciudad perdida de Atenas.
Sabían que eran 13 nombrados como los signos zodiacales y que se utilizaban como centros de entrenamiento y cárceles para prisioneros de guerra. Cada una era habitada por un guardián de élite, un guerrero de armadura dorada. Este era comandante de distintas tropas y eran hombres experimentados en el arte del combate y el uso de la energía interior. El uso de esa energía ayudaba a colocar muchas veces los rangos entre los guerreros del lugar. Los rangos de los guerreros santos iban desde el soldado raso hasta el guardián de élite. El soldado raso era aquel guerrero sin energía interior o con poca y que era la carne de cañón en una guerra. Un rango bajísimo, la gran mayoría caían ahí, por lo que algunos terminaban siendo sirvientes de guerreros de más alto nivel. Luego seguían los guardianes junior, jóvenes talentosos quienes consiguieron poder explotar su energía interior, pero no la dominan bien o es muy baja. La diferencia con los rasos es que sus armaduras son más brillantes y se rigen bajo una constelación zodiacal, por lo que a veces los cupos eran pocos. Y muy raras veces, al haber pocos cupos, se realizaban combates organizados, donde el vencedor era el digno portador de la armadura y el título. Aunque a veces podía recibir declaraciones de reto, es decir, un joven retaba a muerte al guerrero y este jamás podía rehusarse. Si perdía, el vencedor se quedaba con la armadura y con el título de guerrero, y el perdedor encontraba la muerte. Caso similar para los guerreros senior, quienes eran jóvenes con un manejo de energía y las técnicas de combate de más alto calibre. Esos puestos nunca quedan vacantes y se consiguen de las mismas formas que los junior, pero con la diferencia que son todas a muerte y entre guerreros junior únicamente. Parado frente a la entrada del templo se encontraba un guerrero con una armadura más robusta y protectora que la de los rivales anteriores. Era un guerrero senior, quien era el encargado del ingreso al lugar. «Forastero, ¿a qué has venido al primer templo, el templo del carnero?» «He venido desde muy lejos, llevando a cuestas una promesa que hice a un ser muy querido. He venido a reclamar una armadura que por ley me pertenece». El vigilante quedó helado con ese comentario, pues había una sola armadura dorada vacía y que no se podía reclamar ya que tenía dueño. Entonces, ¿este mendigo habría conseguido obtenerla a como dictan las leyes del santuario? Es imposible, no podía ser. Vaya que eres gracioso. ¿Y qué pruebas tienes de que eso es cierto? Umut ya estaba perdiendo la paciencia de explicar explicaciones tontas, y de entre sus bolsillos sacó un talismán dorado con el símbolo del cántaro de agua. El caballero senior quedó pálido, era cierto. No podía creer que este miserable le quitara el último vestigio de oportunidad de ascender y dejar de ser guardián de la entrada principal. Estaba esperando con ansias que se cumplieran los 30 años de abandono para reclamarla, y ahora sus sueños se fueron al tacho. Perfecto, muy bien. Quisiera dejarte pasar a que reclames lo que por ley te pertenece. Pero las leyes han cambiado un poco por aquí, y en primer lugar yo te reto a que me entregues ese talismán en un combate a muerte. El viajero no deseaba que ocurriera eso, pero no tenía alternativa, tenía que acceder al pedido. ¿Aceptas? Vaya que eres ingenuo. La ley dice que debes portar una armadura para pelear conmigo. Sin armadura, automáticamente serás castigado a muerte. Y como no tienes posibilidad de llegar hasta ella, te daré la opción de que huyas como desertor a cambio del medallón. Entonces el vagabundo se quita la túnica, exhibiendo las partes de los distintos guerreros que fue derrotando, y todas juntas armaban un ropaje poco usual, pero al fin y al cabo era una armadura completa. Y con un veloz movimiento atacó al guardián, quien del asombro casi recibe de lleno el golpe. Así que has estado preparándote para un duelo, ¿no? Pobre mi discípulo Caín, tanto que le costó esa armadura para que un vagabundo sin honor le robe una parte. Yo no he robado nada. Cada parte las he ganado en un combate leal. No necesito robar, y si hablamos de honor, un guerrero que quiere contradecir las leyes del santuario para hacerse con una armadura dorada tampoco lo tiene. Y así, el contrincante de Umut, lleno de furia, lanza su técnica de espadas fantasmas, donde su energía principal se transforma en miles de armas cortantes sobre el enemigo. Y ante esto, el forastero utiliza su técnica de escudo de agua, donde su energía se transforma en un escudo, deteniendo cada ataque de su rival. En la siguiente embestida, el guerrero senior se lanzó con los puños directamente hacia su rival, quien con sus brazos detuvo uno y cada puñetazo lanzado. Un humano ordinario a simple vista no podría entender lo ocurrido, pero los golpes se sucedían a velocidades fuera de la barrera del sonido. Los golpes seguían y seguían, y a medida que pasaba el tiempo, la frustración del golpeador se hacía más y más notable, ya que incrementaba su poder en cada golpe, haciendo retroceder un poco a Umut, quien solo se defendía. En un instante todo se detuvo.
El ofensor quedó exhausto. En ese lugar, todo vestigio de tecnología no funcionaba. Las cámaras, los teléfonos, un mísero reloj de cuerda, todo dejaba de funcionar sin motivo aparente. Mirando fijamente el sol, como había aprendido de su tutor, podía reconocer claramente la hora del día. Era pleno mediodía. El calor no llegaba a ser sofocante, pero era fuerte, y además era la hora del almuerzo, pues ya se sentía el aroma de las comidas en los alrededores, incluso saliendo del templo. Era de suponer que ese contrincante a su lado había gastado toda su energía en el combate, y sin alimento para reponerse, era necesario ahorrar lo más posible, por eso evitaba atacar. Y dándole un golpe rápido y fuerte, Umut noqueó a su contrincante dejándolo en el piso. No valía la pena acabar con un aliado cuando el momento de morir estaba más adelante. Así que le perdonó la vida y sin testigos no era necesario aplicar la regla del duelo. Y entrando por la puerta principal, el viajero llegó al centro del edificio. Un edificio muy precario, pero con varias salas a los costados, entre ellas cárceles, cocina, vestuarios y dormitorios. En el centro se encontraba un joven de aproximadamente 30 años, quien parado solemne lo esperaba. «Buen día, forastero, ¿a qué has venido a este lugar?». El vagabundo dijo: «Vengo de muy lejos». Y aquí llegamos al final de este video. Si les gustó, no olviden dejar su like. Si no se suscribieron, no esperen más y háganlo. Espero que les haya gustado este primer capítulo de una nueva serie que fue creada por mí y que lo hago con mucho amor, tanto a la serie como a la franquicia como a la historia en sí. Espero que también a ustedes les agrade y gracias nuevamente por elegir este podcast y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta luego.